Así fue el secreto que ocultaba su esposa y, después de años lo reveló, llegó a salir a la luz. Ozzy Osbourne, la leyenda viviente del rock, el príncipe de las tinieblas, estaba en estado crítico. Pero solo la familia sabía la verdad. Sharon Osbourne no había dormido. Llevaba más de 36 horas sin cerrar los ojos. Frente a ella, el cuerpo pálido de Ozzy descansaba en una cama, conectado a sondas, monitores, y con su rostro completamente distinto al de siempre. En susurros, Sharon le pedía algo, que no se fuera. Pero esa noche, algo se rompió. Cuando la prensa llegó a las puertas de la residencia, Sharon ya no era la mujer de mirada firme y voz poderosa. Temblaba, sus ojos estaban hinchados, y su voz, temblorosa. Fue ahí cuando pronunció esas palabras que nadie olvidará jamás. No puedo seguir callando. Hay algo que deben saber, sobre Ozzy, y sobre lo que realmente lo ha consumido todos estos años. Ozzy Osbourne fue, para millones, el ícono del caos. Morder la cabeza de un murciélago en pleno concierto, caminar como un zombi por las calles de Los Ángeles, vivir bajo los efectos de sustancias imposibles de pronunciar. Pero pocos sabían lo que había detrás del maquillaje, de la música, y de la máscara. Sharon siempre supo que Ozzy tenía secretos. Oscuros, antiguos, secretos que incluso a ella le costaba comprender. Durante décadas, fingió que todo era parte del personaje. Pero no, había algo más, algo que Ozzy jamás contó, ni siquiera a sus hijos. Había días en los que Ozzy se encerraba en su estudio, horas enteras murmurando palabras en un idioma que Sharon no entendía. Se golpeaba el pecho, lloraba, gritaba nombres que no pertenecían a su historia. Y una noche, Sharon lo encontró escribiendo una carta. En ella, un nombre aparecía una y otra vez, Daniel. ¿Quién es Daniel?, preguntó Sharon. Ozzy no respondió, solo la miró, con los ojos vacíos, y le dijo: es mi maldición. Años atrás, mucho antes de que Sharon y Ozzy fueran una pareja famosa, antes incluso de que Black Sabbath llegara a ser lo que fue, Ozzy vivió un hecho del que jamás habló. Una pérdida, un crimen, un silencio. Tenía apenas 20 años cuando conoció a una mujer que, hasta el final, jamás fue mencionada en ninguna entrevista. Se llamaba Eva Mallory, era misteriosa, bohemia, fanática de lo oculto. Ozzy se enamoró de ella perdidamente. Pero esa relación no duró. No por desamor, sino por algo peor, la desaparición de su hijo recién nacido. Así es, antes de Kelly, Jack y Amy, Ozzy tuvo un hijo. Y ese hijo fue arrebatado de sus brazos bajo circunstancias que jamás fueron esclarecidas. Eva murió en un incendio sospechoso semanas después, y Ozzy se sumergió en una oscuridad que lo persiguió por décadas. Sharon supo de esta historia años después, y fue entonces que todo encajó. Los episodios depresivos, la paranoia, los murmullos por las noches. Ozzy estaba maldito por el pasado. Ozzy aseguraba ver cosas, sombras, presencias, decía que su hijo lo visitaba en sueños, que lo culpaba, que no descansaba. Me dice que lo dejé solo, que lo traicioné, decía Ozzy con los ojos abiertos en plena madrugada. Sharon, en un principio, pensó que eran delirios, hasta que un día, al revisar los viejos papeles de Ozzy, encontró un diario. En él, estaban escritos todos los sueños, fechas, nombres, detalles, incluso un bosquejo de una tumba, con el nombre de Daniel Osbourne. Año de nacimiento, 1970. Año de muerte, desconocido. Eso fue lo que quebró a Sharon. Comprendió que el hombre con el que había vivido durante más de 40 años, no había sido feliz nunca. Que cada canción, cada grito en el escenario, había sido una súplica desesperada por redención. Cuando Ozzy fue ingresado por última vez, el pronóstico no era bueno. El sistema nervioso colapsado, la movilidad casi nula, pero más allá del deterioro físico, Sharon notaba algo más. Ozzy estaba en paz, extrañamente en paz. Fue entonces cuando le entregó a Sharon un sobre sellado. Le pidió que solo lo abriera si él ya no despertaba. 2 días después, Ozzy cayó en coma. Y fue entonces que Sharon rompió el sello del sobre. Dentro, una carta, escrita con tinta negra, solo decía: mi verdadero infierno no fue el alcohol, ni las drogas, ni la fama. Fue el silencio, fue perderlo a él. Si algún día me voy, que el mundo sepa que el príncipe de las tinieblas lloró cada noche por el hijo que no pudo salvar. Sharon cayó al suelo, lloró como nunca, y en ese momento, juró que no iba a callar más. Los medios no tardaron en lanzar titulares: Ozzy Osbourne ha muerto. Otros decían que seguía en coma.
Algunos aseguraban que se trataba de una estrategia mediática. Pero Sharon, una semana después, organizó una conferencia de prensa. Vestida de negro, con la voz rota, lo dijo frente a todos. Ozzy ya no está, al menos no en cuerpo. Pero hay algo que deben saber, el hombre al que todos amaron era más humano de lo que imaginan. Y sí, tenía un secreto. Perdió a su primer hijo en un acto atroz que jamás se esclareció. Y eso, lo destruyó lentamente. El silencio en la sala fue total. Nadie podía creerlo. A partir de la confesión de Sharon, medios de todo el mundo comenzaron a investigar. Se descubrió que en un cementerio antiguo de Birmingham existía una tumba sin registro oficial, con una cruz marcada con las iniciales, D.O. Un periodista logró acceder a documentos olvidados, que confirmaban que en 1970, una joven llamada Eva Mallory había sido madre de un niño registrado con el apellido Osborne. Pero el niño desapareció a los pocos días. Nunca se encontró su cuerpo. Eva murió en el incendio 2 semanas después. Y Ozzy desapareció del mapa por meses, hasta reaparecer como vocalista de Black Sabbath. El secreto había sido enterrado. Literalmente, el funeral de Ozzy Osbourne, celebrado días después, fue íntimo, oscuro, pero tremendamente emotivo. Sharon, frente al ataúd, colocó 2 cosas. 1. Una rosa negra. 2. Una pequeña foto de un bebé. Al dorso, escrito con letra de Ozzy: "Perdóname, hijo". Jack, Kelly y Amy lloraban sin consuelo. Pero sabían que esa era la despedida más honesta que su padre jamás podría haber dado. Las últimas palabras de Sharon antes de que cerraran el ataúd fueron: "Ya no hay más oscuridad, Ozzy. Solo paz, y el niño te espera". Hoy, a semanas de su supuesta muerte, aún hay quienes creen que Ozzy Osbourne no ha partido. Que está en algún lugar, lejos de los focos, viviendo sus últimos días en paz. Pero para Sharon, la historia ya está completa. Finalmente, pudo contar el secreto. Finalmente, pudo explicar al mundo que el monstruo del rock fue solo un hombre roto por el dolor. Un hombre que, detrás del maquillaje, los tatuajes, las adicciones y la fama, solo quería volver a ver a su hijo perdido. Así se va una leyenda, no con gritos, no con escándalos, sino con un susurro. El susurro de un padre arrepentido. Y la confesión de una esposa, que, entre lágrimas, decidió mostrarle al mundo la verdad. Esta fue la última historia de Ozzy Osbourne. Él acababa de ser despedido de Black Sabbath por sus excesos y su comportamiento errático. Nadie quería trabajar con él. Estaba acabado. Pero Sharon vio algo que nadie más vio. Lo recogió cuando estaba perdido. Le dio un hogar, le dio un proyecto, le dio una razón para seguir. Y juntos comenzaron una historia que, aunque llena de sombras, fue también un testimonio de lo que el amor puede soportar. Los primeros años fueron infernales. Ozzy era impredecible. Podía ser tierno una noche, y al día siguiente arrojar un televisor por la ventana. Luchaba con demonios internos, traumas de infancia, la culpa por el hijo perdido, y una necesidad constante de evadirse con cualquier sustancia. Sharon lo perdonó más veces de las que podía contar. En una ocasión, él disparó accidentalmente en su propia casa. En otra, destruyó habitaciones enteras. Y aún así, ella seguía ahí. Porque lo amaba, no como una estrella de rock, sino como a un hombre roto que nadie más quería tocar, dijo Sharon en una entrevista muchos años después. Con el tiempo, llegaron los hijos, Amy, Kelly y Jack. Sharon intentó mantener una familia funcional, pero vivían en una casa que parecía sacada de una película de terror. Ozzy desaparecía días enteros, volvía con los ojos vacíos, con marcas, con la ropa ensangrentada. Había rumores de que se inyectaba cualquier cosa, que consumía en cualquier rincón, que no distinguía la noche del día. Y lo más terrible, la violencia doméstica. En 1989, Ozzy fue arrestado por intentar estrangular a Sharon durante un episodio psicótico. Él no lo recordaba, despertó en una celda, sin saber por qué estaba ahí. Al enterarse, cayó en una profunda depresión. No sabía lo que hacía. Solo sentía que algo dentro de mí me decía que todo se estaba acabando, confesó Ozzy. Sharon lo perdonó, una vez más, pero puso límites, lo internó, le pidió tratamiento, y, milagrosamente, durante un tiempo, Ozzy cambió. Años 90. Contra todo pronóstico, Ozzy volvió con más fuerza que nunca. Su carrera resucitó. El álbum, No More Tears, fue un éxito rotundo. Las giras se multiplicaban.
Y con la llegada de los 2000, el fenómeno, The Osbournes, el reality show de su familia, lo convirtió en un ícono cultural incluso para nuevas generaciones que no conocían Black Sabbath. Pero la fama no curó las heridas. En privado, Ozzy lloraba. Temblaba, sus manos no dejaban de moverse. Su mente seguía viajando a esos lugares oscuros donde vivía el dolor de su pasado. Y Sharon, seguía siendo su roca. Ozzy podía volverse loco, pero yo sabía que debía mantenerme firme. Era mi esposo, y yo lo amaba, por encima de todo, declaró ella. En 2019, Ozzy sufrió una fuerte caída. Se fracturó el cuello y nunca se recuperó por completo. Luego vinieron las cirugías, las recaídas, y finalmente, el diagnóstico que lo cambiaría todo, Parkinson tipo 2. Ozzy lo confirmó en público en 2020. Es una pesadilla, cada día me duele moverme. Pero no voy a rendirme. Pero en privado, era distinto. Sharon lo veía cada vez más delgado, más frágil, más ausente. La pandemia lo debilitó más. Los conciertos se cancelaban. Él intentaba grabar, pero ya no tenía fuerza para sostenerse de pie por mucho tiempo. Y cada noche, murmuraba el mismo nombre, Daniel. Sharon no necesitaba más, sabía que el final se acercaba. Aunque los medios hablaban de Parkinson, cirugías fallidas y fragilidad general, la verdad fue mucho más dolorosa. Ozzy no murió de una sola cosa. Su cuerpo se fue apagando por el desgaste de toda una vida de excesos, trauma no resuelto, culpa profunda, y enfermedades que simplemente le robaron cada parte de sí. No fue solo Parkinson, Ozzy se fue porque su alma ya no aguantaba más. Vivía con una tristeza que ni él mismo podía explicar, y el dolor, lo devoró desde dentro. En sus últimos días, Ozzy ya no comía mucho. No hablaba mucho, solo escuchaba música, a veces viejas cintas, a veces sonidos distorsionados de grabaciones de su juventud. Sharon lo cuidaba personalmente, rechazó enfermeros, rechazó cámaras, solo ella, en silencio, en una habitación oscura, sujetando su mano. Una noche antes de caer en coma, Ozzy dijo sus últimas palabras con plena lucidez. Gracias, por no rendirte conmigo. Perdóname, por todo. Nunca dejé de amarte, Sharon. Ella solo lloró, lo abrazó, y le cantó una canción de cuna que solía cantarle a los hijos cuando eran pequeños. Cuando Sharon anunció públicamente que Ozzy había fallecido, el mundo se detuvo. Miles de fans se reunieron en vigilia. Gente de todas las edades. Algunos vestían camisetas de Black Sabbath. Otros sostenían velas. Todos lloraban. Artistas como Tony Iommi, Geezer Butler, Rob Zombie, Slash, y hasta Paul McCartney, rindieron homenaje al hombre que, con su locura, cambió el rostro del rock para siempre. Pero para Sharon, no era una estrella. Era su esposo, el hombre al que amó con locura, el hombre por el que lo sacrificó todo. Ozzy no fue perfecto, fue caótico, impulsivo, doloroso. Pero también fue puro, y su amor por nosotros fue lo más real que viví en esta vida, dijo Sharon en el funeral. La tumba de Ozzy Osbourne no es grandiosa. No hay estatuas, no hay espectáculo, solo una lápida sencilla, con una frase escrita por Sharon. La oscuridad no te define. Lo hizo tu amor. Junto a ella, dejó una caja de madera. Dentro, las cartas que él le escribió durante más de 40 años. Ninguna había sido abierta antes. Sharon dijo que las leerá cuando su corazón lo permita. Y sobre la tumba, dejó dos objetos. Una cruz invertida, símbolo de su rebeldía. Y una foto antigua, de Eva Mallory y el bebé Daniel. El inicio de todo. En los días posteriores, se revelaron documentos, grabaciones y cartas que Ozzy dejó preparadas en secreto. En una de ellas, decía, a veces, siento que nunca debí haber nacido. Pero luego te veo a ti, Sharon, y pienso, si solo nací para encontrarte, entonces todo valió la pena. Lo siento por no ser un buen padre. Pero todo lo que hice, lo hice para que pudieran ver que incluso los monstruos pueden amar. Hoy, Sharon vive en silencio. No ha regresado a los medios. No ha aceptado entrevistas. Se dice que pasa sus días leyendo, paseando con sus perros, y escuchando grabaciones antiguas de Ozzy hablando de sus sueños. La última vez que apareció en público, solo dijo, amo a ese hombre más que a mi vida. Y si pudiera elegir, volvería a vivirlo todo. Incluso lo peor, porque amar a Ozzy, fue mi destino. Ozzy Osbourne ya no está. Pero su voz sigue, su mirada, su historia, y el amor que compartió con Sharon, no se fue. Porque hay vínculos que ni la muerte puede romper. Esta, fue su historia.
La historia de una leyenda, y de la mujer que lo amó incluso cuando todo ardía. Déjanos tu comentario. ¿Qué significó Ozzy Osbourne para ti? ¿Crees que el amor puede salvar incluso al alma más rota?